Anoche nos pegamos un madrugón y entonces no pudimos llegar exactamente a la misma hora programada y tenemos algo de sueño para los discursos, pero aún con el sueño se hacen discursos que tienen que ser en realidad acciones. El discurso, si no está seguido de la acción, pues no son sino palabras al viento, vacías, sin sentido, pérdidas de tiempo. Y en Colombia no se puede perder el tiempo por la gravedad de los problemas, su complejidad. El general, ahora en funciones civiles, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, asume el Ministerio de Defensa porque el ministro anterior, Iván, amigo mío y luchador contra la corrupción quizás como ninguno, ha tomado la decisión de guarecerse con su familia, decisiones personales que, como en cualquier país libre, no tienen discusión. El ser humano toma sus decisiones, no se les impone, si no, no hay libertad. Y en esa medida asumimos en realidad un nuevo gabinete que tiene como objetivo concretar una serie de palabras y discursos, volverlo realidad y acciones. Mucho se ha avanzado, pero hay que avanzar más. Uno de esos objetivos tomados desde el principio del gobierno, y aquí se ha dicho en el discurso de Pedro Arnulfo, es que no se puede accionar desde la fuerza pública si no hay dignidad dentro de la fuerza pública. Y la dignidad comienza porque la familia y el integrante de base, el patrullero de la policía, la patrullera, el soldado, la soldado, el infante, la infante, etcétera, pues tengan condiciones de vida dignas. En Colombia, y lo veremos en ciertas discusiones en el Congreso de la República ahora, se ha acostumbrado que la gente que trabaja se mira por encima de hombro, no se le dignifica, se le trata como esclavos, como si fueran animales sin derechos. Se ha extendido esa práctica desde hace siglos para acá porque se debe a nuestra propia historia. En cierta forma se acostumbró el poder en Colombia a mirar a los indígenas como siervos, a las personas de color como esclavos, a pensar como Hitler que hay una raza superior, incluso hablan de raza y las razas no existen en la naturaleza y somos parte de la naturaleza. La raza es un invento construido por la mente humana para jerarquizar los seres humanos y hasta los animales, considerando que unos son mejores y otros peores, que unos son superiores y otros inferiores. Y no hay ningún ser humano inferior a otro. Cuando se piensa así, que existen inferiores y superiores, se piensa de manera fascista, no democrática. Y Bolívar nos enseñó que en Colombia lo que existe es una república y una democracia. Y esa orden fundante de la República de Colombia, en mi opinión, debe ser tenida en cuenta. Cada vez que nos separamos de ella, cometemos inmensos errores sociales e históricos, a veces irreversibles, a veces recuperables, pero la historia nuestra es una historia de violencia. Luego hemos cometido muchísimos errores y la base de esa violencia no está más sino en considerarnos desiguales y no iguales. Si el trabajador es tratado como esclavo, pues la mayoría del pueblo colombiano es tratado como esclavo. Y un Estado no puede hacer eso si se llama una democracia. Y el tema comienza por casa.
no es solo el conjunto de la sociedad, es al interior de las instituciones. Por eso cuando decidimos que el patrullero, la soldado, tengan lo mejor posible dentro de nuestras posibilidades en su existencia como ser humano, de él, de ella y de su familia, y hemos avanzado en parte, pues no estamos cometiendo una tropelía contra las finanzas públicas. Estamos fortaleciendo una política de seguridad vital, de seguridad humana, que no se funda sobre el número de muertes como en el pasado, sino que se funda sobre la cantidad de vida que se puede defender y procrear, si es posible, en el presente. Hay una gran distancia entre la seguridad basada en la muerte y la seguridad basada en la vida. La seguridad basada en la muerte no es seguridad, es inseguridad de todos y de todas. Contar bajas, como antaño contaban orejas de quien pensaba diferente, dedos de quien pensaba diferente, no nos lleva sino al abismo. Al sacarse el ojo y el ojo por el ojo. Hoy lo estamos ya viendo en concreto en el Catatumbo, que espero no persevere esa tendencia. Ahora el Frente 33 se alza en armas contra el ELN después de ser víctima del ELN. Y el ELN detiene un poco su ofensiva, sí, pero vendrá otro círculo de violencia y venganza, y vendrá otro, y así por generaciones. Prendida esa violencia por generaciones por una sola razón: la codicia. Es la codicia la madre de la violencia en Colombia. La actual, por lo menos. La actual fase de la violencia en Colombia, que ya no es de aquellos y aquellas que se mataban por el color de una bandera o del cambio de un sistema, sino que ahora es simplemente, como bien lo ha dicho el ministro de Defensa, una lucha por el control de la cocaína. Y la cocaína se vuelve dinero y mucho por la prohibición que hay sobre ella, porque el precio sube muy por encima del costo. Vendida en Nueva York o en Europa o en Rusia o en China, genera un inmenso excedente económico que no es más que una renta que los consumidores del mundo le entregan a los dueños de la cocaína. Y entonces esa muchísima plata, ese muchísimo dinero desata la cocaína y desata la codicia. Y por codicia nos matamos. La codicia mata la vida, decíamos ayer, poco trasnochados en el Consejo de Ministros. Por codicia se mata en Colombia. Y no solo los ilegales, los legales también ordenan matar. Por codicias. Y la codicia va transformando el país en un sentido negativo. Le va quitando su vida. Le va quitando la exuberancia de su naturaleza. El que esta ciudad inmensa que nos rodea aquí mismo no tenga agua potable, que haya que racionar, que haya que irse a Contotuma al baño, cuando se creía una ciudad cosmopolita y ultramoderna, desarrollada, decían, pues no es más sino la demostración de cómo la codicia mata la vida. Porque se está matando el agua de Bogotá, porque se está matando la selva amazónica, pero ni la prensa habla de esta cadena de acontecimientos que son producto de la codicia. Tener tierra para urbanizar y olvidarse del agua. Tener haciendas allá en los llanos, en el Guaviare o en el Bichada, haciendas de tierra pobre, rompiendo los árboles, quemándolos, y entonces nos quedamos sin agua. Y si nos quedamos sin agua, nos quedamos sin vida. La codicia mata la vida. Y una seguridad basada en la codicia mata y extingue la vida en Colombia. Por eso, si queremos una seguridad basada en la vida, primero que todo pensemos en la vida de la familia,
del patrullero y del soldado. ¿Cuánto le llega de dinero? ¿Cuánto puede mandar un soldado a su mamá? ¿Cuánto puede tener un soldado para sus propios gastos? ¿Cuánto le pagan al joven que por codicia o por necesidad, porque aquí ya no hay codicia, hay simplemente necesidad, le pagan por portar un fusil en un ejército privado del narcotráfico? Y si las diferencias son enormes, pues obviamente tenemos un traslado del corazón de la defensa del pueblo y del Estado hacia la defensa del ejército narcotraficante. Y eso pasa en muchas regiones de Colombia. Por eso, ministro, la primera actitud que tuvo este gobierno fue subir ingresos, mejorar condiciones. A veces de buenas intenciones está empedrado el camino al cielo, ¿es así? Pues, monseñor, ya yo no me acuerdo mucho de la frase, al infierno. Porque la plata se queda por ahí, por el camino. Buena comida, dijimos. Por eso el ejército, y donde se compran en enormes cantidades de alimentos, debe comprarle al campesinado, no a los carteles de la contratación, ministro. Porque no solo se tendrá buena comida, sino que habrá una alianza basada en la economía lícita entre el ejército y el campesinado de Colombia. No solo es un objetivo vital, comer bien, comer nutritivamente, que no es comer mucho, sino comer lo que necesita el cuerpo. Pero ese comer bien lo genera el campesino en su tierra, la campesina en su tierra. Parte del problema de Colombia es que el campesinado se quedó sin tierra. Lo desalojaron, lo echaron, lo mandaron a las selvas hace mucho tiempo. Generaron una violencia porque el campesinado se quedó sin Estado, sin gobierno para ellos, sin derechos, sin posibilidades de sobrevivir, que no fuera a sembrar una mata de coca en medio de la selva. Y entramos a la violencia de hoy. Pues también allí quebremos ese circuito de dependencia de un campesino excluido, que es víctima, no victimario, del narcotráfico que le da el sustento para sus hijos a través de unas sustancias que prohibieron en los Estados Unidos y que llevan a los Estados Unidos. Porque no compramos los alimentos al campesino. Y no solo en el ejército, en el PAE, que llaman de alimentación escolar, en el ICBF, etcétera. El Estado debe comprar cosechas campesinas. Si ya puede comer toda la Colombia y nutrirse, pues exportamos, industrializamos. Esa incapacidad del Estado, que lo volvieron incapaz a partir de 1990, destruyendo las instituciones agrarias, porque se suponía que el mercado nos iba a solucionar todo, pues ha conducido al campo de Colombia en muchas partes al narcotráfico y a la mafia. Y esa es la cosecha que hoy recogemos en términos de muertos y en términos de inseguridad. Pues devolvamos la piola. Aún podemos. Que el campesino cultive alimentos y que el Estado lo compre. Y que vaya donde haya hambre y que nutra al pueblo colombiano, a los niños, a las niñas, porque tendremos un mejor país, porque un bebé nutrido, una bebé nutrida, es inteligente, su cerebro se desarrolla y la perla que hay en el universo todo es el cerebro del ser humano. Lo que más tenemos que cuidar es el cerebro del ser humano, cultivarlo como la tierra y ponerlo en red. El país poderoso es el que pone en red todos sus cerebros y no los excluye, ni por el color de la piel, ni por el género, ni por la condición económica, ni por la región. Ese es el país que crece, porque entre más cerebros unidos, más fuerza. Las capacidades están ahí,
en el cerebro. Decíamos ayer, creo, que hoy las luchas se dan en las matemáticas. ¿Cómo tiran bombas en Gaza si no es a través de las matemáticas? Ustedes no ven ningún avión sobrevolando Gaza, manejado por seres humanos. Llegan las bombas teledirigidas. Y esa teledirección es matemática. Matemática para el mal, porque mata bebés, pero puede haber matemática para el bien. Depende de quién las usa. Depende no solo del cerebro que nos puede enseñar matemáticas a profundidad, sino depende del corazón. ¿De qué lado está el corazón, ministro? ¿Del lado de la gente humilde o del lado de la codicia? Cuando el corazón se entrega a la codicia, habría que cambiar la frase de José Eustacio Rivera. Cuando antes de conocer mujer alguna se juega el corazón al azar y se lo gana, dice él, la violencia, es porque se lo ha ganado la codicia. Y el libro de la vorágine lo muestra, porque la codicia era sacar caucho de la selva, tumbar vida y esclavizar los indígenas. Esa es la historia, por allá en los años 30 o 20 del siglo XX. Esclavizaron los indígenas para sacar caucho. Y era como una premonición de lo que nos iba a pasar a Colombia. Por eso la vitalidad de los 100 años, que también son de soledad, de la vorágine de José Eustacio Rivera, que era un conservador escritor, pero pudo palpar tanto la realidad colombiana que su libro es arte y queda en la historia literaria de Colombia para siempre. Pues, ¿quién nos gana el corazón? ¿La codicia o la vida? Porque la codicia mata la vida. Si no queremos que nuestros hijos mueran antes de sus padres, si el hijo del campesino muere antes del campesino, es porque la codicia llegó al territorio, se adueñó de los corazones. La codicia se ha adueñado de la política en Colombia, se ha adueñado en parte del Estado porque no logra completo. Siempre habrá seres humanos resistentes, valientes, que se opongan. Pero a la codicia hay que vencerla. El principal problema de seguridad de Colombia se llama codicia. Cuando a un funcionario público el corazón se lo gana la codicia, es un corrupto. Y estamos llenos de corruptos por todas partes. Estamos rodeados de podredumbre, porque así han llevado a la historia de Colombia, a la podredumbre, no a la grandeza. Y la podredumbre se llama codicia. Luego la fuerza pública, si quiere construir una nación, ayudarla, porque no es solo asunto de la fuerza pública, es de todo el pueblo. Me decía el general Sánchez, mire a los que condecoramos allí que habían sido retenidos o secuestrados en el Micay. Los colores de sus pieles, diversos, porque así es el pueblo de Colombia. Los colores de su piel son diversos porque sus sangres son de todo el mundo. Decías Vasconcelos, esa es nuestra riqueza, no es el signo de la inferioridad que no existe. Por eso un colombiano debe saber que cuando se relaciona con el mundo se relaciona de tú a tú. Ni es superior ni es inferior. De tú a tú, porque somos iguales. Las diferencias del color de la piel solo son una parte de nuestra riqueza, como la diferencia del color verde en la naturaleza, exuberancia. La una vital, natural, la otra cultural. Podemos entender a todo el mundo, porque todo el mundo está en nuestras sangres, cosa que no hemos explorado a profundidad por depender solo de uno. En Colombia la relación internacional no es de sumisión. Bolívar nos lo enseñó. No nos sometemos,
hablamos que en todo el mundo de tú a tú, pero jamás nos humillamos, porque somos seres iguales. Esa diversidad en los colores de nuestras pieles, de todas las tonalidades de la piel humana, es nuestra riqueza y es lo que tenemos que defender. Y la fuerza pública tiene esa tonalidad, era lo que decíamos anoche, diversa de las pieles. Porque significa que la fuerza pública es la expresión del pueblo colombiano, que es así, como es así el presidente, es así. Y entonces hay una fuerza pública que representa al pueblo. Si la fuerza pública y el pueblo quieren construir una nación grande, su corazón no se puede poner al lado de la codicia, sino al lado de la vida. Oficial que se corrompa debe salir, porque el peor problema de seguridad de Colombia es que la sal se corrompa. Si los señores fiscales obedecen al narcotráfico, como en el puerto de Buenaventura, si señores de la policía obedecen al pitufo y le reciben sus dineros, si señores oficiales del ejército en las zonas del combate aceptan el billete de la contraparte, el puño que se tira para destruir el crimen se diluye en el aire, por mucha fuerza que lleve, y el criminal se vuelve más poderoso y su puño será más mortal contra la sociedad colombiana, matará más. Entre más poder tenga el crimen, mata más. Si el crimen llega al gobierno, produce genocidios sobre el pueblo. Por tanto, una seguridad es no entregar el corazón a la codicia. Por más que tente, porque dinero en efectivo sí que hay y oro, monseñor. Nos inunda. Creemos que eso es riqueza, eso es pobreza, porque entonces los hijos mueren antes que los padres. Y los campesinos del Catatumbo y del Micay y del Putumayo y del Darién, etcétera, lo saben en su carne propia, lo saben por generaciones. Por eso les solicitamos aliarnos alrededor de la vida y no alrededor de la muerte. La vida de un soldado es imprescindible. La vida de un patrullero es imprescindible. Cada vez que muere una, estamos siendo derrotados, porque es la muerte la que gana y es la codicia la que se empodera. Tratar de que sea el menor número, ojalá ninguno, debería ser el objetivo de Colombia y de su gobierno. La seguridad no se mide por muertos, se mide por vivos de verdad, no de corazón, sino de existencia. Y entonces esa política de seguridad es la que estamos intentando implementar. No es fácil. Aliarse con el campesinado es imprescindible. Los soldados y los policías patrulleros y patrulleras son de origen campesino. Yo soy de origen campesino. Yo no tengo sino que mirar mis generaciones atrás y encuentro al campesino rápido, montador de caballo, ellos. Pero todos somos así, la mayoría inmensa. Entonces somos hijos de campesinos y campesinas, nietos de campesinos y campesinas, hay que aliarnos, somos lo mismo. Y esa alianza es la que funda la nación, esa alianza es la que funda la paz, porque se basa en la vida y no en la codicia. ¿De dónde venimos? Defendamos de dónde venimos. ¿Qué somos? Defendamos qué somos. Somos ricos, pero por vida. Somos ricos, no por codicia, sino por toda la vida que nos rodea, inmensa como en ningún otro país del mundo, que tenemos que defender. Y esa es la política de la seguridad humana. Gracias por haberme escuchado y, señor Ministro de Defensa, tenga usted buena suerte en sus labores nuevas y su familia, felicitaciones. Gracias.